Hola chicas, buenas tardes. Bien, pues como ya se dieron cuenta, yo, Blanca González, voy a trabajar con ustedes la materia de Sociología 1. Vamos a estar generando algunas actividades, algunos ejercicios, pero sobre todo para mí es importante dejarles algunas evidencias en las que considero fundamental podamos explicar la importancia de la sociología, pero sobre todo qué es la sociología. Como ustedes pudieron ver el día de ayer, les dejé por ahí algunas actividades y algunos ejercicios que les puedan permitir a ustedes revisar, primero que nada, qué es la sociología como tal. En muchas de las ocasiones hemos subestimado esta parte de la sociología. Lo subestimamos porque consideramos a la sociología como una ciencia más, como algo más que nos funciona, sobre todo a los que estudiamos las materias de históricos sociales. Sin embargo, la materia de sociología es algo que es verdaderamente importante y fundamental dentro de nuestras sociedades, dentro de nosotros como individuos. Yo siempre he dicho y he considerado que la sociología debería de ser analizada en todos los bachilleratos, o sea, no debería de ser algo propio y exclusivo de los históricos. Todos somos entes sociales, todos formamos parte de la sociedad, todos nos guste o no nos guste, formamos parte de una sociedad que puede ser corrupta, que puede ser buena, que puede ser cooperativa, que puede ser solidaria, que puede ser lo que ustedes quieran. Finalmente, nosotros no dejamos de ser una persona social, no dejamos de ser alguien que dependemos de la sociedad, porque sí dependemos de ella. Hay personas que dicen, es que a mí no me interesa formar parte de la sociedad o sobre todo esas personas, ¿cómo los llamaremos? En algún momento les llamábamos hippies, y que evidentemente siempre hubo una crítica hacia las sociedades y se quejaban constantemente de las sociedades, y actualmente tenemos personas que andan con bandera de que su religión es la naturaleza, etcétera. Pues sí, está muy bien y es válido, completamente válido. De hecho, la sociología también los estudia. Sin embargo, cosa curiosa, pues son personas que no pueden desligarse de la sociología, son personas que no pueden desligarse de las sociedades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para eso tienes eh, que usar transporte público. Ok. Tienes coche y no usas transporte público, o son tan de la naturaleza que usan bicicleta. Correcto. Pero utilizas una tienda porque necesitas comprar para comer. Eres parte de. Pero utilizas, no sé, un establecimiento como para comprar ropa. Ah, ok, tú me dices que eres el de los que compran tu propia ropa y que tú la formulas y que tú, adelante, pero ocupas tela, ocupas pintura, ocupas hilo, ocupas aguja, o sea, vaya, por donde quiera que lo podamos ver, somos partes de la sociedad y somos entes sociales, eso no lo podemos negar. Entonces, lo que hace la sociología, y como ustedes lo pudieron ver el día de ayer, definitivamente lo que hace es analizar a la sociedad, analizar a los hombres, pero sobre todo fundamental, analizar al hombre con el hombre, analizar cómo es el hombre en sociedad, cómo es el hombre consigo mismo, desde los periodos de los filósofos, desde esos periodos en los que existían los presocráticos, en los que se empezaron a crear y a formar las ciencias. Desde entonces tenemos que hay alguien que está preocupándose o tiene curiosidad por cómo es el hombre, cómo se conduce el hombre o entender al hombre, porque esa es una de las preguntas. Ya cuando ustedes vean filosofía, se van a dar cuenta que una de las constantes preguntas que tenemos a lo largo de la historia es: ¿quién es el hombre? ¿Cómo se conduce el hombre? ¿Por qué actúa así el hombre? Esa es una pregunta que va a figurar, y no sé por cuánto tiempo más, porque finalmente como sociedad siempre estamos cambiando. Una de las características de la sociedad es que se le llama perenne, significa que nunca está estática, jamás se mantiene quieta. Entonces, hoy tenemos una moda, mañana tenemos otra, hoy pensamos diferente. No sé, en el siglo XVIII la religión predominaba, la religión te decía todo lo que tenías que hacer. Hoy en día ya no crees tanto en la religión, hoy en día hay menos gente religiosa,
Hoy en día hay más agnósticos, hoy en día hay más ateos, surgieron nuevas religiones, hay cosas diferentes al catolicismo. Entonces, todo eso nos habla de sociedades cambiantes, que es lo bueno. No puede una sociedad mantenerse ni quieta ni estática, y mucho menos una sociedad no podría estar pensando igual todo el tiempo, toda la vida. Eso es, sería prácticamente llevarlo a su propia muerte, porque no puede una sociedad mantenerse sin hacer ningún cambio. Ustedes mismas no piensan igual ahorita que hace simplemente un año. A lo mejor hace un año tenían un plan, hoy tienen otro. Entonces, somos completamente diferentes en diferentes momentos de nuestra vida. Pudieron haber pensado de alguna manera, tenían un proyecto, con el tiempo pensaron que ese proyecto ya no era a lo mejor lo que ustedes querían, o que ya no se podía, porque ya cambiaron de forma de pensar, etcétera. Eso sucede, y eso es algo sumamente común que podemos tener dentro de las sociedades, y es natural. Otra de las cosas que es importante entender de la sociología es que nos ayuda a entendernos y a sabernos y a conocernos el por qué somos diferentes o actuamos de manera diferente dentro de los contextos en los que nos encontremos. Es algo que también sucede y que también ocurre y que también es natural. Yo no actúo igual con mis amigos, que con mis papás, que con mi hija, que con compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque cada uno es diferente. Entonces, no puedo yo ser igual con todos, porque hay con quienes me siento un poco más reservada, hay con quienes me siento un poco más libre, hay con quienes me siento un poco más natural, y eso es en todos. Hay personas que me dicen, yo siempre hacía esta pregunta en aula, y les decía, ¿quién de ustedes es igual todo el tiempo? ¿Quién de ustedes se mantiene exactamente igual en cada momento? Nunca faltaba el que me decía, yo siempre soy así. Hay algunos, yo por ejemplo les ponía el ejemplo y les decía, a ver, ¿quién de ustedes dice groserías igual con sus papás, igual con sus familiares, igual con sus primos, igual donde estén? Y había quienes me decían que ellos. Entonces, lo primero que yo pienso es, no puedes conducirte igual todo el tiempo, porque también tenemos conductas sociales y normas sociales. Y hay precisamente esta parte de las reglas sociales que nos impiden ser igual todo el tiempo, porque no puedo ser igual todo el tiempo. Si yo soy una persona que es irreverente con mis amigos, yo no puedo ser irreverente con mis compañeros de trabajo. No puedo ser irreverente con mi jefe directo. Es igual, mantengo un respeto con mi familia, mantengo un respeto con mi hija, mantengo un respeto con mis compañeros de trabajo y con mi director. Pero hay grupos sociales en los que me siento muy yo, en los que soy libre, en los que como humano me gusta ser completamente natural y me gusta ser completamente yo. Y eso no significa que el conducirme de diferentes maneras me hace ser una persona cambiante, o me hace ser una persona que no sea yo todo el tiempo. Eso es mentira. Eso significa que soy una persona que sabe adaptarse y adecuarse dependiendo del momento y de la situación o el contexto social. Eso somos todos, somos parte de la sociedad y somos adaptables. Somos personas que nos acostumbramos o que nos adaptamos. Les pongo un ejemplo bien sencillo. Ahorita que nos tocó trabajar con el COVID, ¿cuántos de nosotros nos imaginamos que estaríamos trabajando mediante plataformas? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la era tecnológica durante mucho tiempo? ¿Cuántos hemos escuchado acerca de que algún día llegaría, no sé, algo parecido a los supersónicos? No sé si alguna vez vieron esa caricatura. Y se nos hacía como bien absurdo. Bueno, es más de mis tiempos y es más de mi época, pero se nos hace súper absurdo, porque ay, ¿cuándo va a llegar esa época en la que estemos hablando por televisión, en la que estemos hablando? Yo misma no me imaginaba que algún día yo estaría aquí grabando un video para dar una clase a mis alumnos de esta manera, porque siempre he dado clases de manera presencial, o siempre ha sido en el contacto humano. Y ahora con la contingencia tenemos que adaptarnos y adecuarnos a estos cambios, y precisamente a estas nuevas formas de contacto social, porque seguimos siendo sociales. Porque tengo la necesidad de grabar este video,
porque a mí no me funciona dejarles un trabajo, porque a mí no me funciona dejarles unas actividades sin que yo sepa qué es lo que ustedes están pensando, qué es lo que ustedes están sintiendo o, de plano, si me están entendiendo. Eso me hace meramente social, porque yo necesito decirles y necesito expresarles lo que desde mi punto y desde mi perspectiva es la sociología y cómo debemos entenderla. Entonces, eso es una sociedad y nos tuvimos que adaptar y nos tuvimos que acostumbrar a esta dinámica, a esta forma de trabajo. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Como entes sociales nos adaptamos dependiendo de las necesidades y dependiendo de las circunstancias. También como entes sociales estamos acostumbrados a modificar acorde a lo que yo necesito, acorde a cómo yo creo que voy a estar mejor. Si tengo frío, entonces vamos a crear chamarras y ropa térmica. Si tengo calor, hago ropa que sea ligera y que sea fácil de usar. Todo eso, como sociedad hacemos todo eso, pero todo sigue siendo sociología. Ese es mi punto y el motivo de este video es básicamente eso, que entendamos que la sociología es eso, es parte indispensable, indiscutible de nosotros mismos y que lo tenemos todo el tiempo. Así como alguna vez cuando los que estudiamos las ciencias sociales nos dijeron, aunque no estudies matemáticas, toda tu vida vas a tener que hablar de matemáticas y vas a tener que necesitar de las matemáticas, y en las ciencias sociales tenemos la historia económica, pues es lo mismo. Aunque sean matemáticos, aunque sean ingenieros, aunque sean la carrera que sean, son sociales y tienen que entender a la sociedad. Y me parece que si nosotros entendiéramos un poquito más a la sociedad, habría muchas cosas que no haríamos, habría muchas cosas que no tendríamos como sociedad. Si nosotros nos conociéramos un poquito más y entendiéramos cómo actuamos o por qué actuamos así, entonces también me parece que no seríamos tan borregos sociales. No nos dejaríamos llevar tan fácilmente por muchas situaciones que se dan en la sociedad. Pero se tienen que hacer cambios y las sociedades cambian y las sociedades se modifican dependiendo no solamente de sus contextos, sino muchas ocasiones por líderes. Hoy en día, por ejemplo, ustedes lo pueden ver ustedes personas con muchos seguidores en YouTube, pueden ver personas con muchos seguidores en TikTok, no sé, está de moda. Muchos seguidores en Facebook, tienen cantidad de gente que los sigue. ¿Por qué tienes la necesidad de que tanta gente te siga si ni siquiera los conoces? Porque eres un ente social, porque necesitas eso. Entonces, o crees que lo necesitas, también eso es importante. ¿Qué tanto creo yo que necesito y qué tanto hago para conseguirlo? Entonces, a lo largo de la historia ha habido diferentes situaciones políticas que nos han llevado a todos estos cambios. Por ejemplo, en el siglo XVIII está el periodo de la Ilustración. El periodo de la Ilustración es otra cosa más que un periodo en el que se modificaron diferentes formas de pensar gracias a que la religión católica fue haciéndose a un lado y fue agregándose un poquito más los pensamientos científicos. Entonces, si antes el que lloviera todos los días te decía que era porque Dios estaba enojado y porque tenías que contentarlo y había que pagar las indulgencias y los diezmos, etcétera, entonces ahora un científico viene y te dice, no, a ver, espérame, es un fenómeno meteorológico, está lloviendo así por esto. Y entonces cambiaron la forma de pensar. Hubo mucha gente que empezó a entender y a separarse de la religión gracias a estos pensamientos que estaban por estos científicos. Tenemos a Voltaire, tenemos a Rousseau, tenemos diferentes personajes que formaron parte de lo que se llamó la enciclopedia, que gracias a ellos cambiaron la mentalidad de las sociedades en aquellos tiempos. Eso no quiere decir que fue fácil, cambiar una mentalidad social es sumamente complicada, pero también es paradójico porque una sola cosa puede hacer vulnerable a la sociedad y la puedes hacer que cambie de manera muy sencilla el pensamiento o la percepción con algo muy fácil. Tú puedes generar un video de una persona donde tú lo puedes armar, donde tú lo puedes manipular y con eso tienes para que mucha gente cambie de forma de pensar. Un ejemplo muy fácil. Hay páginas de Facebook que se llaman, no sé, no me acuerdo el nombre, pero se llama algo así como Los Quemados de Morelia.
no sé. Y entonces tú subes una foto ahí de tu ex y dices un buen de cosas de él negativas. Eh, ya sea mujer o sea hombre, porque hay de los dos. Puedes decir que si era casado, que si es infiel, que si hacía esto, que si no hacía, que si tenía, que si era violento, todo eso. Eso va a hacer que cuando yo conozca a esa persona, de manera natural, mi mente esté predispuesta a decir, ay, este es el infiel, este es el que no hacía aquello. ¿Sí me explico? O sea, eso es parte de lo que hacemos como sociedad. Y es algo que necesitamos ser sumamente inteligentes y muy conscientes para no dejarnos llevar por una gran cantidad de cosas como funcionan dentro de ello. Entonces, durante el periodo de la Ilustración se lograron cambios, pero no fue sencillo, a diferencia del día de hoy. No fue nada fácil, se tuvo que crear, por ejemplo, la enciclopedia duró 20 años para que se pudiera para que se pudiera publicar, perdón, para que pudiera ponerse en contacto de las mismas sociedades. Mientras tanto, los filósofos no dejaron de crear textos, escritos, hablaron sobre economía, hablaron sobre política, hablaron sobre las conductas de los mismos políticos, porque lo hacían. John Locke, D'Alembert, Montesquieu, fundamental para la formación de las sociedades y del pensamiento actual aún hoy en día con la cuestión de las leyes. Entonces, son cuestiones muy importantes que todo esto va encerrado dentro de la sociología que a veces no estamos acostumbrados a ver. A veces lo separamos. Estamos acostumbrados a que este tipo de cosas lo vemos dentro de la historia. Ah, ok, eso pertenece a la historia. Cuando ustedes tienen una materia en la que les dicen, ay, es que esto lo debiste haber visto con tal materia, lo primero que dicen, ay, pero eso lo vi allá, eso ya no me acuerdo. Sí, pero todo va relacionado y todo lleva una relación. La sociología tiene una relación con diferentes ramas y con diferentes ciencias. Tiene relación con la psicología, tiene relación con el derecho, con la antropología, con la arqueología, con la política. Tiene relación, ¿por qué? Porque somos entes sociales, repito, yo creo que no lo voy a dejar de decir, no sé cuántas veces lo he mencionado ya, pero eso es porque como entes sociales, nosotros se hicieron como una separación, los filósofos le llamaban las ciencias especiales, porque era decir, no deja de ser filosofía o no deja de ser analizar al hombre, pero con otras cosas. Por ejemplo, la psicología a el pensamiento del hombre, el derecho a las leyes que tienen que ver con el hombre para sus conductas, las culturas del hombre. Ah, ok. Entonces, la forma de liderazgo, la política, todo eso va relacionado dentro de una sola cosa, la sociología. O sea, no es algo que podamos separar. La sociología no puede analizar al hombre sola. No puede hacer un análisis del hombre sin las otras ciencias. Y por el otro lado, las mismas ciencias necesitan a la sociología, porque necesitan que alguien les diga por qué el hombre se conduce así, o por qué actúa de esa manera, o por qué es ese ente social que se conduce dentro de esa comunidad de esa forma. Entonces, es algo fundamental. Entonces, con todos estos cambios después de la Ilustración y después de este periodo en el que las sociedades se modifican y cambian, surgen pensadores como Augusto Comte, como Emily Durkheim, que definitivamente le van a dar una estructura a lo que ellos quieren como ciencia, que es la sociología. No se le llamó sociología desde un principio, ni ha sido una ciencia desde un principio. Y como lo decía el material que yo les dejé, ¿es una ciencia joven? Sí. ¿Las más jóvenes? Sí, pero de las más importantes, porque dependemos precisamente de esta ciencia para que podamos entender muchas cosas más del hombre y de la sociedad. Entonces, sí necesitamos de ella. A lo largo del tiempo se ha ido modificando y afortunadamente logró determinarse como una ciencia, pero tiene todo un contexto, tiene todo un estudio tan completo para poder entender a las sociedades, porque necesitamos forzosamente entender por qué nos conducimos así, porque necesitamos entender
por qué somos así en determinados momentos o por qué llegamos a reaccionar de acuerdo a ello. Entonces, el día de hoy vamos a analizar las ramas de la sociología, vamos a analizar quiénes son todos estos sociólogos, quiénes son los precursores precisamente de la sociología, qué cambios políticos llevaron a que el hombre fuera precisamente modificando las mismas sociedades, porque es importante eso, los cambios políticos hicieron que cambiaran sociedades. Eso es fundamental también dentro de la sociedad actual. Eh, Así que vamos a analizar cuáles son precisamente estos pensadores, cuál era su idea más importante, cuál era su pensamiento fundamental y cuáles son las ramas que ayudan precisamente a la sociología para que tengamos lo que hoy tenemos como tal sociología. Entonces, yo espero que podamos trabajar de manera bastante bien. No podemos trabajar de manera presencial, no podemos trabajar quizá tampoco como las otras materias debido a las cuestiones laborales que tienen ustedes y debido a la cantidad de trabajo que se me genera dentro del departamento, pero quería hacer este video para que ustedes sepan que para mí es muy importante lo que vamos a ver dentro de la materia, que tengo el compromiso con ustedes y que realmente quiero que lo hagamos bien y que aprendamos bien. Entonces, les voy a dejar materiales para que podamos ir trabajando, para que ustedes vayan revisando precisamente esto, pero no descarten todo esto que les estoy comentando. Sociología y la importancia de esta. ¿Cuál es y qué tan indispensable es para nosotros hoy en la sociedad? ¿Sale? Muchas gracias.